El cielo sobre Johannesburgo brillaba con un naranja antinatural aquella noche de julio de 2003. No era el atardecer típico del invierno sudafricano, sino algo mucho más siniestro. Desde la ventana de su pequeña habitación en el sótano de la mansión Van der Merwe, Nomsa Khumalo podía ver las llamas que devoraban el tercer piso de la residencia donde había trabajado durante los últimos 5 años. El aire frío del invierno contrastaba cruelmente con el calor que emanaba del edificio. Nomsa, una mujer de 32 años con manos callosas y un corazón que había conocido demasiadas penurias, sintió como su cuerpo se paralizaba por un instante. El olor a humo comenzaba a infiltrarse por todas partes, espeso y tóxico, haciendo arder sus pulmones con cada respiración. ¡Fuego! ¡Hay fuego! Los gritos de la señora Helena Van der Merwe resonaban desde el primer piso. El pánico en su voz era palpable, un terror primitivo que helaba la sangre más que el invierno de Johannesburgo. Nomsa reaccionó por instinto. Sus pies descalzos golpearon contra el suelo frío mientras corría hacia las escaleras del servicio. Había pasado años memorizando cada rincón de esta casa, limpiando cada superficie, conociendo cada crujido del suelo de madera. Ahora, ese conocimiento podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. «Señora Helena, ¿dónde está?», gritó Nomsa al llegar al vestíbulo principal. El humo ya comenzaba a descender desde el techo, formando una nube gris que oscurecía todo. Helena Van der Merwe apareció tambaleándose desde el salón, su elegante bata de seda ahora manchada de ceniza, sus ojos azules, normalmente fríos y distantes cuando miraban a Nomsa, ahora estaban llenos de terror absoluto. Detrás de ella venía su esposo, Pieter, un hombre corpulento de 50 años, cuyo rostro normalmente arrogante ahora mostraba solo miedo. «¡El bebé, Nomsa! ¡El bebé está arriba!», Helena gritó agarrando el brazo de la empleada con una fuerza desesperada. «Thomas está en su habitación. No pudimos llegar a él». El corazón de Nomsa se detuvo. Thomas, el pequeño Thomas de apenas 18 meses, con sus rizos rubios y esa sonrisa que le regalaba cada mañana cuando ella entraba a su habitación. El niño que ella había cuidado como si fuera suyo, alimentándolo, cambiándolo, cantándole canciones de cuna en Zulú cuando sus propios padres estaban demasiado ocupados con sus compromisos sociales. «La escalera principal está bloqueada por las llamas», jadeó Pieter, su voz quebrada. «No hay forma de llegar. Los bomberos vienen en camino, pero no llegarían a tiempo». Nomsa lo sabía. El fuego se extendía demasiado rápido, alimentado por las antiguas vigas de madera de la mansión colonial. En 10 minutos, tal vez 15, el tercer piso sería inhabitable. Thomas no tenía tanto tiempo. «Hay otra forma», dijo Nomsa, su voz sorprendentemente firme a pesar del terror que sentía. «La escalera de servicio de atrás es más angosta. El fuego no ha llegado ahí todavía». «Es demasiado peligroso», protestó Helena, pero sus palabras carecían de convicción. Sabía que era la única opción. Nomsa no esperó permiso. Ya estaba corriendo hacia la parte trasera de la casa, su camisón sencillo ondeando detrás de ella. Agarró una toalla húmeda del baño del servicio y se la envolvió alrededor de la cabeza y el rostro, dejando solo sus ojos expuestos. La escalera de servicio era estrecha y empinada, diseñada hace décadas para que los empleados pudieran moverse por la casa sin ser vistos por los dueños o sus invitados. Nomsa la había subido miles de veces cargando ropa limpia, bandejas de comida, cestas de juguetes. Ahora la subía con un solo propósito: salvar a ese niño. El calor aumentaba con cada escalón. El humo era más denso aquí, llenando el pequeño espacio como un puño que apretaba sus pulmones. Nomsa tosía violentamente, pero no se detenía. Sus ojos lloraban, no solo por el humo, sino por la claridad terrible de lo que estaba haciendo. Podía morir aquí. Probablemente moriría aquí.
Pero Thomas no lo haría, no si ella podía evitarlo. El segundo piso parecía una visión del infierno. Las llamas habían comenzado a devorar las cortinas del pasillo y el papel tapiz se desprendía en tiras carbonizadas. El calor era insoportable, como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno gigante. Nomsa podía sentir cómo su piel comenzaba a quemarse, incluso a través de la toalla húmeda. «Thomas, Thomas, mi amor», gritó, su voz áspera por el humo. Un llanto débil respondió desde el tercer piso, un sonido que atravesó el rugido de las llamas y el crepitar de la madera ardiendo, el llanto de un bebé aterrorizado. Nomsa tomó aire, o lo que quedaba de aire respirable, y continuó subiendo. La escalera hacia el tercer piso era la parte más peligrosa. Podía ver las llamas lamiendo las paredes a solo metros de distancia. El calor era tan intenso que sentía como si su propia sangre estuviera hirviendo. La puerta de la habitación de Thomas estaba cerrada, lo cual probablemente había salvado al niño hasta ahora de ser consumido por el humo. Nomsa giró la manija, bendiciendo mentalmente a Helena por haber insistido en que todas las puertas de la casa estuvieran engrasadas regularmente. Se abrió sin resistencia. La habitación era un oasis relativo. El humo aún no había penetrado completamente, aunque se filtraba por debajo de la puerta en ondas grises amenazantes. Tomás estaba de pie en su cuna, agarrado a los barrotes, su pequeño rostro rojo de tanto llorar. Cuando vio a Nomsa, extendió sus brazos hacia ella. «¡Nomsa! ¡Nomsa!», gritó usando la única palabra que podía pronunciar claramente. «Ya estoy aquí, estando asami», dijo Nomsa en zulú, que significa mi amor. Corrió hacia la cuna y levantó al niño, envolviéndolo en la manta más gruesa que encontró. «Ya estoy aquí. No te dejaré. Nunca te dejaré». Thomas se aferró a su cuello con la fuerza desesperada que solo un niño asustado puede tener. Nomsa podía sentir sus pequeños dedos clavándose en su piel, su corazón latiendo como un tambor contra su pecho, pero salir sería más difícil que entrar. El fuego se había extendido. Cuando Nomsa abrió la puerta de la habitación, se encontró con una pared de llamas que ahora bloqueaba la parte superior de la escalera de servicio. «No, no, no», susurró, retrocediendo. Tomás lloraba contra su hombro, su cuerpecito temblando. Tenía que haber otra forma, tenía que haberla. Nomsa miró alrededor frenéticamente. La ventana. La ventana daba a un techo inclinado que cubría la extensión del segundo piso. Si podía llegar ahí, tal vez podría bajar hasta donde estaban los bomberos, que ahora podía escuchar llegando con sus sirenas penetrantes. Con Thomas firmemente sujeto contra su pecho con un brazo, Nomsa usó el otro para abrir la ventana. El aire frío del exterior golpeó su rostro como una bofetada misericordiosa. Podía ver las luces rojas y azules de los camiones de bomberos abajo, las figuras de los bomberos desplegando escaleras. «¡Aquí! ¡Estamos aquí arriba!», gritó con todas sus fuerzas. Un bombero la vio de inmediato y señaló hacia arriba. Otros corrieron a posicionar una escalera. «Vas a estar bien, Thomas», murmuró Nomsa, besando la cabeza del niño. «Vas a estar bien». Se trepó al alféizar de la ventana, cada músculo de su cuerpo temblando. El techo estaba cubierto de tejas resbaladizas, y la caída hasta el suelo era de al menos 12 metros. Un paso en falso y ambos caerían. Pero no tenía opción. Con una oración en sus labios, una oración a sus ancestros y a cualquier dios que estuviera escuchando, Nomsa dio el primer paso sobre el techo. La teja crujió bajo su peso, pero aguantó. Otro paso y otro. Tomás había dejado de llorar, como si entendiera que necesitaba estar quieto. Detrás de ella, la habitación de Tomás comenzó a llenarse de humo. Tenía segundos, no minutos. La escalera de los bomberos se extendía hacia ella, pero no era lo suficientemente alta. Tendría que descender más por el techo. Nomsa comenzó a bajar lentamente, sus pies descalzos sangrando por el roce con las tejas ásperas. El viento invernal le cortaba la piel,
pero era mejor que el fuego. De repente, su pie resbaló. Nomsa sintió cómo perdía el equilibrio, cómo la gravedad tiraba de ella hacia abajo. En ese momento, todo se volvió lento. Podía ver la expresión de horror en el rostro de los bomberos abajo. Podía sentir el cuerpo de Thomas contra el suyo. Podía pensar solo una cosa: tengo que protegerlo, tengo que protegerlo. Giró su cuerpo en el aire, usando todas sus fuerzas para asegurarse de que Thomas quedara encima de ella. Si iban a caer, ella sería quien recibiera el impacto. Pero en lugar del golpe brutal contra el suelo, sintió brazos fuertes atrapándola. Un bombero había subido la escalera justo a tiempo, alcanzándola en su caída. Otros 2 bomberos estaban abajo, listos para ayudar. «¡Lo tengo! ¡Los tengo!», gritó el bombero, un hombre joven con ojos oscuros llenos de alivio. La bajaron con cuidado, pasando a Thomas primero a otros brazos, luego ayudando a Nomsa a descender. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo firme, las piernas de Nomsa cedieron. Cayó de rodillas sobre el césped frío, tosiendo violentamente, su cuerpo sacudido por espasmos. Los paramédicos corrieron hacia ella, pero Nomsa solo tenía una pregunta. «¿Thomas? ¿Está bien, Thomas?» «El niño está bien», le aseguró una paramédica, colocando una máscara de oxígeno sobre su rostro. «Está perfectamente bien, gracias a usted. Es una heroína». Heroína. La palabra sonaba extraña en sus oídos. Nomsa no se sentía como una heroína. Se sentía como una empleada doméstica que había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero mientras yacía allí en el césped, envuelta en una manta térmica, viendo cómo las llamas finalmente eran controladas por los bomberos, algo cambió dentro de ella. Elena y Peter van der Merwe corrieron hacia donde estaba Thomas. Elena tomó al bebé en sus brazos, llorando y besándolo repetidamente. Peter estaba hablando rápidamente con los bomberos, su rostro aliviado pero aún conmocionado. Durante varios minutos, ninguno de ellos miró hacia donde estaba Nomsa. Fue solo cuando los paramédicos comenzaban a subir a Nomsa a una ambulancia que Elena finalmente se acercó. Su rostro era una máscara de emociones complicadas: gratitud, alivio, pero también algo más: incomodidad, vergüenza. «Nomsa», dijo Elena, su voz temblorosa. «Salvaste a mi hijo. Arriesgaste tu vida por mi hijo». Nomsa asintió débilmente, demasiado exhausta para hablar. «Te estaremos eternamente agradecidos», continuó Elena, pero sus palabras sonaban formales, practicadas, como si estuviera recitando un discurso preparado en lugar de expresar sentimientos genuinos. La ambulancia se alejó, llevando a Nomsa al hospital Chris Hani Baragwanath para ser tratada por inhalación de humo y quemaduras menores. Mientras las luces de la mansión van der Merwe se desvanecían en la distancia, Nomsa cerró sus ojos, agotada. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. No sabía que la conexión que había forjado con ese niño en las llamas aquella noche tejería un destino que los uniría para siempre. Todo lo que sabía era que Thomas estaba a salvo. Y por ahora, eso era suficiente. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas raídas del pequeño apartamento en Alexandra, uno de los townships más antiguos de Johannesburgo. Nomsa se despertó con el sonido familiar de su teléfono móvil barato sonando a las 5 de la mañana, el mismo sonido que la había despertado cada día durante los últimos 20 años. Era 2023 ahora. Nomsa tenía 52 años, aunque las arrugas profundas en su rostro y las canas que dominaban su cabello la hacían parecer mayor. Sus manos, siempre sus manos, contaban la historia de 2 décadas de trabajo incansable, nudillos hinchados por la artritis temprana, cicatrices de quemaduras antiguas que nunca habían sanado completamente, piel agrietada por años de productos de limpieza químicos.
Se levantó lentamente, sintiendo el dolor familiar en su espalda baja. Su apartamento de una habitación era modesto pero limpio, cada superficie pulida hasta brillar. Irónicamente, después de pasar sus días limpiando las casas de otras personas, Nomsa aún encontraba consuelo en mantener su propio espacio impecable. Era una forma de dignidad, una pequeña victoria contra un mundo que a menudo trataba de reducirla a nada. Mientras preparaba su té de roibos matutino, los pensamientos de Nomsa inevitablemente volvieron a aquella noche de 2003. 20 años, 2 décadas desde que había arriesgado su vida para salvar a Thomas van der Merwe. Había pasado 3 días en el hospital después del incendio, tratándose por inhalación de humo y quemaduras de segundo grado en sus brazos y pies. Los van der Merwe habían pagado su cuenta del hospital, lo cual fue un alivio, ya que Nomsa no tenía seguro médico. También le habían dado un bono de gratitud de 20.000 rand, aproximadamente $1.200 estadounidenses en ese momento. Nomsa había quedado profundamente agradecida por el dinero. Lo había usado para pagar deudas atrasadas y enviar algo extra a su madre anciana en KwaZulu-Natal. Pero había esperado algo más de los van der Merwe. No dinero necesariamente, sino reconocimiento, conexión, tal vez la oportunidad de seguir siendo parte de la vida de Thomas. En cambio, 2 semanas después del incendio, Helena van der Merwe la había llamado a su oficina temporal en la casa reconstruida parcialmente. Nomsa, hemos estado pensando, había comenzado Helena, sin poder mirar a Nomsa directamente a los ojos. Después de todo lo que ha pasado, creemos que sería mejor para todos si hiciéramos un cambio. Las palabras habían caído sobre Nomsa como piedras. ¿Un cambio, señora? Sentimos que necesitamos un nuevo comienzo, continuó Helena, sus dedos jugueteando nerviosamente con un pañuelo de seda. La casa trae muchos recuerdos traumáticos. Nos mudaremos a una propiedad diferente en Sandton y hemos decidido contratar personal nuevo allí. ¿Me está despidiendo?, Nomsa había preguntado, su voz apenas un susurro. Te estamos liberando para buscar nuevas oportunidades, había corregido Helena, como si las palabras más suaves hicieran la traición menos dolorosa. Te daremos una excelente referencia, por supuesto, y un mes adicional de pago por despido. Nomsa había querido gritar. Había querido preguntarles cómo podían hacer esto. Había salvado a su hijo. Había arriesgado su vida. ¿Y así le pagaban? ¿Echándola porque su heroísmo les resultaba incómodo? ¿Porque su presencia era un recordatorio constante de su propia cobardía aquella noche? Pero no había dicho nada de eso. Había aprendido hacía mucho tiempo que personas como ella no tenían el lujo de expresar su ira. Simplemente había asentido, había aceptado el cheque que Helena le extendió y había empacado sus pocas pertenencias. La despedida de Thomas había sido la parte más difícil. El niño de casi 2 años no entendía realmente lo que estaba pasando, pero cuando Nomsa lo cargó por última vez, él había envuelto sus brazos alrededor de su cuello y había susurrado: «Nomsa, mi Nomsa. Sé un buen niño, Thomas», había susurrado ella, sus lágrimas cayendo sobre el cabello rubio del niño. «Sé fuerte y amable, y recuerda que alguien te amó mucho». Ese había sido el final de la conexión de Nomsa con la familia van der Merwe. Había tratado de mantenerse al tanto de ellos a través de conocidos comunes durante los primeros años, sabiendo que se habían mudado a una mansión aún más grande en Sandton, que Thomas asistía a las escuelas privadas más exclusivas, que la familia había prosperado en los negocios. Pero eventualmente incluso esas actualizaciones se habían detenido. Thomas van der Merwe se había convertido en un fantasma en la vida de Nomsa, un qué hubiera pasado si que la perseguía en las noches silenciosas. La vida de Nomsa después de los van der Merwe
había sido una secuencia interminable de casas diferentes, familias diferentes, pero el mismo trabajo agotador. Había limpiado para una familia de abogados en Houghton durante 3 años hasta que se mudaron a Ciudad del Cabo. Luego había trabajado para un empresario alemán en Bryanston durante 5 años, hasta que su empresa quebró y tuvo que regresar a Europa. Cada trabajo era lo mismo: horarios largos, salarios apenas por encima del mínimo, ningún seguro de salud, ninguna seguridad laboral. Limpiaba pisos, lavaba ropa, preparaba comidas, cuidaba niños que no eran suyos. Y al final de cada día tomaba 2 taxis compartidos para regresar a Alexandra, donde vivía en apartamentos cada vez más pequeños a medida que los alquileres subían y sus ingresos se mantenían estancados. Ahora, en 2023, Nomsa trabajaba para la familia Naidoo, inmigrantes indios de segunda generación que habían hecho fortuna en el negocio de importación-exportación. Eran mejores que la mayoría de sus empleadores anteriores, le pagaban a tiempo, nunca la maltrataban abiertamente e incluso le daban un pequeño bono en Navidad. Pero aún así, después de 20 años de trabajo incansable, después de arriesgar su vida por un niño que ni siquiera era suyo, Nomsa no tenía casi nada que mostrar. Sin casa propia, sin ahorros reales, sin pensión más allá del mínimo que proporcionaba el gobierno. Sus sueños de enviar a su propio hijo a la universidad habían quedado en nada cuando Tavo había tenido que abandonar la escuela a los 16 años para encontrar trabajo. Mientras tomaba su té, Nomsa pensó en Tavo. Su hijo tenía ahora 31 años, trabajando como mecánico en un taller en Soweto. Era un buen hombre, trabajador y honesto como su madre, pero también estaba atrapado, así como ella lo estaba, atrapado en un ciclo de trabajo duro y recompensa mínima, atrapado en un país donde el color de tu piel y la ubicación de tu nacimiento aún determinaban en gran medida tu destino, sin importar cuánto hubiera cambiado oficialmente desde el fin del apartheid. Nomsa terminó su té y comenzó a prepararse para otro día. Se puso su uniforme de trabajo, un vestido azul simple y un delantal blanco que la señora Naidoo insistía en que usara. Se recogió el cabello en un moño apretado. Se miró en el pequeño espejo agrietado en su baño. ¿Quién era la mujer que miraba hacia atrás? La heroína que los periódicos locales habían cubierto brevemente en 2003, antes de que la historia fuera olvidada en la próxima noticia. La madre soltera que había criado a un hijo sola después de que su esposo muriera en un accidente de mina cuando Tavo tenía solo 5 años. La trabajadora doméstica invisible que limpiaba las casas de los ricos mientras su propia casa permanecía siempre al borde de la desesperación financiera. Era todas esas cosas y ninguna de ellas. Nomsa cerró los ojos por un momento, permitiéndose un momento de vulnerabilidad que rara vez se permitía. Estaba cansada, tan terriblemente cansada, no solo físicamente, aunque sus huesos doloridos y sus articulaciones inflamadas eran recordatorios constantes de décadas de trabajo duro. Estaba cansada en su alma. ¿Cuánto tiempo más podría seguir así? Otros 10 años, tal vez 15 si tenía suerte con su salud. ¿Y luego qué? Una pensión gubernamental de miseria. Tal vez, si tenía mucha suerte, Tavo ganaría lo suficiente para ayudarla. Pero no quería ser una carga para su hijo. Él tenía su propia vida, su propia lucha. El teléfono sonó nuevamente. Era hora de irse. Nomsa tomó su bolso gastado, cerró la puerta de su apartamento con las 3 cerraduras que había instalado después de un robo años atrás, y comenzó el largo viaje hacia Sandton, la zona más rica de Johannesburgo. El viaje requería 2 taxis compartidos y a menudo más de 1 hora, dependiendo del tráfico. En el primer taxi, apretujada entre otros trabajadores que se dirigían a trabajos similares en hogares que nunca podrían permitirse,
Nomsa miró por la ventana empañada. Johannesburgo despertaba a su alrededor, vendedores ambulantes abriendo sus puestos, niños de escuela con uniformes caminando hacia las paradas de autobús, trabajadores de oficina esperando sus propios transportes. Era una ciudad de contrastes brutales. Torres de vidrio brillante que se elevaban sobre chabolas de chapa, SUVs de lujo navegando junto a taxis desvencijados, restaurantes gourmet a solo kilómetros de personas que buscaban comida en la basura. Y Nomsa había estado en ambos lados de esa división, aunque siempre como una observadora externa. Había limpiado esas torres de vidrio, había conducido en esos SUVs como empleada, había visto la comida desperdiciada en esos restaurantes, mientras ella misma apenas tenía suficiente para comer. Cuando finalmente llegó a la casa de los Naidu, una mansión moderna de 3 pisos en Sandhurst, con vistas panorámicas de la ciudad, Nomsa se permitió 5 minutos para sentarse en un banco cercano y tomar aliento. Sus pies ya dolían en sus zapatos baratos, su espalda protestaba. Pero se levantó, alisó su delantal y caminó hacia la puerta de servicio. Era hora de comenzar otro día de hacer invisible el trabajo que mantenía funcionando los hogares de los ricos, otro día de sonreír y decir «sí, señora» y «no, señor», mientras borraba su propia humanidad para que otros pudieran vivir cómodamente. Lo que Nomsa no sabía, mientras limpiaba su primera superficie esa mañana, era que su vida estaba a punto de cambiar, que el niño que había salvado 20 años atrás no la había olvidado, que Thomas van der Merwe había pasado 2 décadas buscándola y que estaba a punto de encontrarla. Thomas van der Merwe miraba por la ventana de su oficina en el piso 35 del edificio Carlton Center, el rascacielos más alto de África. A sus 21 años ya era considerado uno de los empresarios más jóvenes y exitosos del continente. Su aplicación de tecnología financiera, EasyPay Africa, había revolucionado la forma en que millones de africanos accedían a servicios bancarios, proporcionando microcréditos y transferencias de dinero a poblaciones que antes no tenían servicios bancarios. La compañía había sido valorada recientemente en más de $200 millones. Thomas tenía todo lo que cualquier joven podría desear: riqueza, éxito, reconocimiento. Había sido presentado en Forbes África, había hablado en conferencias tecnológicas en todo el mundo y tenía inversores haciendo fila para darle más dinero. Pero había un vacío en su vida que ni todo el éxito ni todo el dinero podían llenar. Thomas tenía pocos recuerdos claros de la noche del incendio. Tenía solo 18 meses en ese momento, pero tenía flashes, calor intenso, humo que le picaba los ojos, miedo, y sobre todo recordaba una sensación: brazos seguros envolviéndolo, una voz suave cantando en un idioma que no entendía, un amor tan puro y desinteresado que había dejado una marca indeleble en su alma. Sus padres rara vez hablaban de aquella noche. Cuando Thomas era más joven y preguntaba, Helena desviaba la conversación, hablando vagamente de lo afortunados que habían sido y la valentía de los bomberos. Peter simplemente cambiaba de tema por completo. Fue solo cuando Thomas tenía 12 años que finalmente extrajo la verdad completa de su niñera de ese momento. Una mujer mayor llamada Grace, que había trabajado para familias en su círculo social durante décadas. «Tu madre no te salvó esa noche, Thomas», Grace le había dicho suavemente después de que él la presionara por enésima vez. Fue una mujer llamada Nomsa Khumalo. Era su empleada doméstica. Subió por esas escaleras ardientes cuando nadie más lo hizo. Arriesgó su vida por ti. Y luego, después de que todo terminó, tus padres la despidieron. La revelación había destrozado algo en Thomas. Había confrontado a sus padres esa noche, su voz temblando de ira y dolor. «¿Por qué?», había gritado. «¿Por qué la despidieron? Ella me salvó la vida».
Elena había palidecido, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Fue Pieter quien finalmente respondió, su voz defensiva. Fue complicado, Thomas. Había problemas de seguro, preocupaciones de responsabilidad. Y francamente, después del trauma, necesitábamos un nuevo comienzo. Pero Thomas había visto la verdad en sus ojos. Sus padres habían despedido a Nomsa porque su presencia era un recordatorio de su propia cobardía, porque era más fácil borrarla de sus vidas que vivir cada día sabiendo que una empleada doméstica había mostrado más valor y amor por su hijo que ellos mismos. Desde ese día, la relación de Thomas con sus padres había estado fracturada. Cumplía con sus obligaciones familiares, asistía a cenas y eventos cuando era absolutamente necesario, pero el respeto y el amor que alguna vez había sentido se habían evaporado. Y había comenzado a buscar a Nomsa Khumalo. No había sido fácil. Sus padres afirmaban no saber dónde había ido después de dejar su empleo. No tenían información de contacto actual, ninguna dirección. O eso decían. Thomas sospechaba que simplemente no querían ayudar. Entonces había contratado investigadores privados. Pero Nomsa Khumalo era un nombre común, y la mujer que buscaba no tenía presencia en redes sociales, sin registros digitales fáciles de rastrear. Era parte de la inmensa población invisible de Sudáfrica. Trabajadores domésticos, empleados informales, personas que vivían vidas completamente fuera del radar de la economía digital moderna. Los años habían pasado. Thomas había ido a la universidad en Ciudad del Cabo, estudiando ciencias de la computación e ingeniería. Había fundado su empresa. Había tenido éxito más allá de sus sueños más salvajes, pero Nomsa permanecía escurridiza, un fantasma que lo perseguía. Fue solo cuando su empresa lanzó su programa de inclusión financiera, específicamente dirigido a trabajadores domésticos y empleados informales, que finalmente tuvo una pista. La iniciativa incluía un registro de empleados domésticos que podían usar la aplicación Easy Pay para recibir salarios y administrar sus finanzas. Y ahí, entre los cientos de miles de registros, estaba ella. Nomsa Khumalo, edad 52, empleada doméstica, residente en Alexandra. El corazón de Thomas había saltado cuando vio el nombre. Había pasado otros 2 meses verificando que era la persona correcta, usando investigadores privados para confirmar su historia de empleo, su edad, los detalles que coincidían con lo que sabía. Y ahora, finalmente, la había encontrado. «Señor Van der Merwe, su reunión de las 3 está aquí». La voz de su asistente interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. «Cancélala», dijo Thomas tomando su chaqueta. «Tengo algo más importante que hacer». 30 minutos después, Thomas estaba en su Mercedes eléctrico de última generación, conduciendo él mismo en lugar de usar su chofer habitual. Necesitaba hacer esto solo. La dirección que tenía lo llevó a Alexandra, un área de Johannesburgo que rara vez había visitado a pesar de haber vivido en la ciudad toda su vida. Las calles se estrechaban a medida que conducía más profundo en el township. Casas de chapa corrugada se mezclaban con edificios de apartamentos de ladrillo. Niños jugaban en las calles polvorientas. Vendedores ambulantes vendían verduras y carne desde puestos improvisados. Era un mundo completamente diferente del Sandton donde Thomas había crecido, aunque solo estaban separados por unos pocos kilómetros. Su automóvil atraía miradas. Un Mercedes clase S no era algo común aquí. Thomas podía sentir la desconexión, la forma en que se destacaba como un intruso en un mundo que no era el suyo. Pero continuó, siguiendo las indicaciones del GPS hasta que se detuvo frente a un edificio de apartamentos de 3 pisos, su pintura desconchándose, su hierro forjado oxidado. «Apartamento 2B», le había dicho su investigador. «Segundo piso». Thomas tomó aliento y salió del auto.
Varios niños se habían reunido alrededor del vehículo, sus ojos grandes. Un anciano sentado en un banco cercano lo observaba con curiosidad. ¿Estás perdido, joven?, preguntó el hombre en inglés, teñido de acento zulú. No, respondió Thomas. Estoy buscando a alguien. Nomsa Khumalo. El rostro del anciano se iluminó. Ah, Nomsa. Es una buena mujer. Trabaja en Santon. No regresa hasta tarde, alrededor de las 7 de la noche. Thomas consultó su reloj. Eran apenas las 4 de la tarde. ¿Le importaría si espero? El anciano se encogió de hombros. Es un país libre, pero tu auto podría no estar aquí cuando regreses, agregó con una sonrisa seca. Thomas sonrió. Tomaré el riesgo. Las 3 horas siguientes fueron las más largas de su vida. Se sentó en su auto, ignorando las llamadas que llegaban a su teléfono, los correos electrónicos que se acumulaban. Nada de eso importaba ahora, solo importaba esto. Finalmente, justo después de las 7, vio una figura caminando por la calle. Una mujer mayor, vestida con un vestido azul simple y un delantal blanco, caminando con el paso cansado de alguien que ha estado de pie todo el día. Llevaba una bolsa de tela en una mano y un teléfono móvil barato en la otra. Thomas salió del auto. Sus piernas temblaban. Después de todos estos años, finalmente estaba a punto de conocer a la mujer que le había salvado la vida. Nomsa lo vio cuando estaba a unos 10 metros de distancia. Su paso se ralentizó, su rostro mostrando confusión. Era obvio que él no pertenecía aquí. Su traje de diseñador, su auto caro, todo gritaba riqueza y privilegio. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Nomsa cautelosamente en inglés, manteniéndose a una distancia segura. Thomas abrió su boca, pero por un momento no salieron palabras. 20 años de buscarla, 20 años de planear este momento, y de repente estaba mudo. Finalmente logró hablar. «¿Es usted Nomsa Khumalo?» «¿Quién pregunta?» Su voz era cuidadosa ahora, preocupada. Las personas ricas no aparecían en Alexandra con buenas noticias. «Mi nombre es Thomas», dijo, dando un paso más cerca. «Thomas van der Merwe. No sé si me recuerda. Era solo un bebé cuando usted me salvó de un incendio hace 20 años». El rostro de Nomsa cambió dramáticamente. El color se drenó de sus mejillas. Sus ojos se agrandaron, buscando su rostro como si estuviera tratando de ver al bebé que había sido en el hombre que estaba frente a ella. «¿Thomas?», susurró. «¿Pequeño Thomas?» «Ya no tan pequeño», dijo él, sonriendo a pesar de las lágrimas que de repente llenaban sus ojos. «Pero sí, soy yo». La bolsa de Nomsa cayó al suelo. Sus manos se llevaron a su boca. Y entonces, para sorpresa de Thomas, comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudieron todo su cuerpo. «Pensé», logró decir entre sollozos. «Pensé que nunca te volvería a ver. Pensé que tus padres te habrían hecho olvidarme. Pensé que yo era solo nadie para ti». Thomas cerró la distancia entre ellos y, sin pensarlo, la abrazó. Nomsa se puso rígida por un momento, sorprendida, y luego se derritió en el abrazo, llorando contra su hombro, como había llorado solo unas pocas veces en su vida. «Nunca fuiste nadie», dijo Thomas con fiereza. «Eres la persona que me salvó la vida, y te he estado buscando durante años». Se quedaron así por un largo momento, dos personas de mundos completamente diferentes unidas por un acto de valentía hace 2 décadas. Los vecinos los observaban desde ventanas y puertas, curiosos, pero respetuosos, de este momento claramente emocional. Finalmente, Nomsa retrocedió, limpiándose los ojos con el dorso de su mano. «¿Cómo me encontraste?» «Es una historia larga», dijo Thomas. «¿Podemos hablar? Hay tanto que quiero decirte, tanto que quiero hacer por ti». Nomsa lo miró con cautela. «¿Hacer por mí?» «Thomas, no necesito tu caridad». «No es caridad», dijo él rápidamente. Es una deuda que mi familia nunca pagó. Una deuda que yo quiero hacer bien».
Nomsa sacudió su cabeza. Me salvaste dándome vida. No me debes nada. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero la mayoría de las personas no lo hacen, dijo Thomas suavemente. Mis propios padres no lo hicieron. Y luego, después de que arriesgaste tu vida por mí, te trataron terriblemente. Te despidieron, te borraron de mi vida. He vivido con esa vergüenza durante años. Nomsa lo estudió por un largo momento. Podía ver al bebé que había sido en los rasgos de este joven. Los mismos ojos azules, los mismos rizos rubios ahora más oscuros, pero aún ondulados. Pero también podía ver algo más, algo que la sorprendió. Bondad, integridad. Este joven no se parecía en nada a sus padres. «Ven», dijo finalmente, recogiendo su bolsa del suelo. «Subo a mi apartamento. Es pequeño y no es elegante, pero podemos hablar allí». El apartamento de Nomsa era exactamente como había dicho. Pequeño, apenas más grande que la habitación del servicio donde había vivido en la mansión de los Van der Merwe. Pero estaba impecablemente limpio, con toques personales que lo hacían hogar. Fotografías de su hijo Tavo, algunas plantas en macetas en el alféizar de la ventana, un crucifijo de madera en la pared. Thomas se sentó en la única silla mientras Nomsa preparaba té, insistiendo a pesar de sus protestas. Era lo que había hecho durante 20 años, servir a otros, incluso en su propio hogar. Mientras el agua hervía, Thomas comenzó a hablar. Le contó sobre su infancia, sobre descubrir la verdad, sobre la búsqueda de años para encontrarla. Le habló de su empresa, su éxito, pero también del vacío que había sentido, sabiendo que la persona que más se había sacrificado por él había sido tratada tan mal. «Supe que te encontré a través de nuestra aplicación», explicó. «EasyPay. ¿La usas?» Nomsa asintió. «La señora Naidu, mi empleadora, insiste en pagar a través de esa aplicación. Es conveniente, supongo». «Es mi empresa», dijo Thomas. «Yo la fundé. Y cuando lanzamos el programa para trabajadores domésticos, vi tu nombre en el registro. Fue como encontrar una aguja en un pajar». Nomsa le entregó una taza de té, sentándose en el borde de su cama, ya que era el único otro asiento en la habitación. «Has hecho bien para ti mismo, Thomas. Tus padres deben estar orgullosos». «Mis padres y yo no hablamos mucho», dijo Thomas con amargura. «No desde que descubrí cómo te trataron, cómo me mintieron sobre ti durante años». «No debes romper con tu familia por mi causa», dijo Nomsa rápidamente. «Son tu sangre». «La sangre no hace a la familia», respondió Thomas. «El amor lo hace, el sacrificio lo hace. Tú mostraste más amor por mí en una noche que ellos en toda mi vida». Nomsa sacudió su cabeza incómoda con el elogio. «Solo hice lo que tenía que hacerse. Y ahora yo quiero hacer lo que debe hacerse», dijo Thomas, inclinándose hacia adelante. «Nomsa, quiero compensarte por todo lo que perdiste. Quiero asegurarme de que nunca tengas que preocuparte por dinero otra vez». Nomsa se puso rígida. «Thomas, no...» «Por favor, escúchame», interrumpió. «No estoy hablando de darte dinero y desaparecer. Estoy hablando de ser parte de tu vida, de la forma en que debería haber sido todo este tiempo. Quiero cuidarte de la manera en que cuidaste de mí». «Tengo orgullo», dijo Nomsa en voz baja. «No puedo aceptar caridad». «Entonces no lo llames caridad», dijo Thomas. «Llámalo familia, porque eso es lo que quiero que seas. Mi familia, la verdadera». Nomsa lo miró, sus ojos llenándose nuevamente de lágrimas. «¿Por qué harías eso?» «Porque te lo debo», dijo Thomas simplemente. «Y porque quiero hacerlo. No solo como pago de una deuda, sino porque creo que necesito tenerte en mi vida tanto como tú podrías necesitarme en la tuya». Nomsa guardó silencio por un largo momento, mirando su té. Cuando finalmente habló, su voz era áspera de emoción. «Hay una parte de mí que quiere decir no, que quiere proteger mi orgullo, mantener mi independencia.
He luchado toda mi vida para cuidarme a mí misma, para no depender de nadie. Lo sé, dijo Thomas. Pero también hay una parte de mí que está tan cansada, continuó Nomsa, tan terriblemente cansada de luchar sola y verte aquí, este hermoso joven que alguna vez fue ese bebé en mis brazos. Tal vez esto es una bendición que no debo rechazar. Y Thomas sonrió, una sonrisa enorme que iluminó su rostro. Entonces, ¿me dejarás ayudarte? Nomsa asintió lentamente, pero con condiciones. No quiero ser una carga, no quiero caridad sin sentido. Si voy a aceptar tu ayuda, quiero que signifique algo. Quiero que sea real. Será real, prometió Thomas. Te lo prometo. Y mientras se sentaban en ese pequeño apartamento en Alexandra, con el sol poniéndose sobre Johannesburgo y proyectando largas sombras a través de las ventanas, comenzaron a planear un futuro que ninguno de ellos habría imaginado posible solo horas antes. Un futuro donde la mujer que había arriesgado todo finalmente recibiría lo que merecía. Un futuro donde un millonario joven usaría su riqueza para algo más significativo que el lujo personal. Un futuro donde dos personas de mundos diferentes se encontrarían en el medio, no como empleadora y empleado, no como benefactor y beneficiario, sino como algo mucho más importante, como familia. 3 meses habían pasado desde el reencuentro de Thomas y Nomsa, y el mundo de ella había cambiado de maneras que aún le costaba comprender completamente. Nomsa se despertó en su nueva casa, una acogedora casa de 2 dormitorios en Melville, un barrio bohemio de clase media en Johannesburgo. El sol de la mañana entraba a través de cortinas de lino que ella misma había elegido, cayendo sobre una cama cómoda con sábanas suaves, como ninguna que hubiera sentido antes. Pero no era el lujo lo que la hacía sonreír cada mañana, sino algo más profundo, la sensación de seguridad, de pertenencia, de finalmente tener un lugar que era verdaderamente suyo. Thomas había cumplido cada una de sus promesas, pero no de la manera en que Nomsa había temido. No había habido cheques enormes entregados sin sentido, sin mansiones ostentosas que la habrían hecho sentir perdida e incómoda. En su lugar, había habido conversaciones, muchas conversaciones. ¿Qué quieres, Nomsa? Thomas le había preguntado en su segunda reunión, sentados en un café en Rosebank. No lo que crees que deberías querer o lo que yo creo que necesitas. ¿Qué quieres realmente para tu vida? La pregunta la había desconcertado. Nadie le había preguntado eso antes. Toda su vida había sido sobre sobrevivir, no sobre querer. Pero lentamente, con el tiempo, había comenzado a articularlo. Quería seguridad para ella y su hijo. Quería no tener que preocuparse por el alquiler o la comida. Quería un pequeño negocio propio, algo que le diera propósito e independencia. Quería educación para Thabo, oportunidades que ella nunca había tenido. Y Thomas había escuchado, realmente escuchado. La casa en Melville había sido la primera sorpresa. No una mansión, sino una casa modesta pero hermosa con un jardín pequeño donde Nomsa plantaba verduras. «Está a tu nombre», Thomas le había dicho, entregándole la escritura. «Completamente pagada. Nadie puede quitártela nunca». Nomsa había llorado al sostener ese documento. En 52 años nunca había poseído propiedad y ahora tenía una casa, un hogar real, pero era más que la casa. Thomas había contratado abogados para establecer un fideicomiso para Nomsa, estructurado de manera que recibiera un ingreso mensual confortable para el resto de su vida. No era una cantidad extravagante, había insistido ella, sino suficiente para vivir con dignidad, sin trabajar hasta la muerte. «No quiero que te retires y no hagas nada», Thomas le había explicado. «Sé que eso te volvería loca, pero quiero que tengas la libertad de elegir qué hacer con tu tiempo». Y esa libertad había llevado a Nomsa a su nuevo proyecto, una agencia de servicios de limpieza que ella misma dirigía. La idea había surgido una noche mientras cenaban.
Nomsa había mencionado casualmente que conocía docenas de mujeres como ella, trabajadoras domésticas que eran explotadas, mal pagadas, sin beneficios ni seguridad laboral. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar eso? Thomas había preguntado, sus ojos brillando con entusiasmo. ¿Qué pasaría si pudieras crear una empresa que tratara a las trabajadoras domésticas de la manera en que merecen ser tratadas? La idea se había arraigado. Con la ayuda de Thomas y su equipo de negocios, Nomsa había lanzado Manos Limpias, Corazones Puros, una agencia que empleaba a trabajadoras domésticas con salarios justos, seguro de salud, licencia pagada y capacitación. Los clientes pagaban un poco más que el promedio del mercado, pero obtenían empleadas profesionales, confiables y tratadas con dignidad. En solo 3 meses, la empresa había contratado a 20 mujeres y tenía una lista de espera de clientes. Nomsa iba a la oficina cada día, no como empleada, sino como propietaria y directora. Entrevistaba a candidatas, hablaba con clientes, se aseguraba de que cada mujer en su equipo recibiera el respeto que ella misma había anhelado durante décadas. Pero el mayor cambio no era material, era en su hijo, Tabo. Tabo había sido escéptico al principio, cuando Nomsa le había contado sobre Thomas. «Suena demasiado bueno para ser verdad, mamá», había dicho con cautela. «¿Qué quieres realmente de ti?» Pero después de conocer a Thomas, después de ver cómo trataba a su madre con genuino respeto y afecto, Tabo se había ablandado. Y cuando Thomas le había ofrecido financiar su educación, Tabo había llorado. «Siempre quise ser ingeniero», había admitido Tabo, «pero abandoné ese sueño hace mucho tiempo». «Los sueños no mueren», Thomas le había dicho. «Solo duermen. Es hora de despertar el tuyo». Ahora Tabo estaba inscrito en la Universidad de Witwatersrand, estudiando ingeniería mecánica a los 31 años. Era el estudiante más viejo en la mayoría de sus clases, pero también el más dedicado. Todas las noches llamaba a su madre para hablarle sobre lo que había aprendido, su voz llena de una emoción que ella no había escuchado en años. Esa mañana en particular, mientras Nomsa preparaba café en su propia cocina, escuchó un golpe en la puerta. Cuando abrió, encontró a Thomas parado allí con una sonrisa enorme y un paquete bajo el brazo. «Buenos días, mamá Nomsa», dijo, usando el título de respeto que había comenzado a usar para ella. «Tomás, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Nomsa, pero ya estaba sonriendo. A pesar del éxito y la riqueza de Thomas, nunca había dejado de visitarla regularmente. De hecho, venía al menos 2 veces por semana, a veces solo para tomar té y hablar. «Tengo algo para ti», dijo entrando y entregándole el paquete. «Ábrelo». Nomsa desenvolvió el papel con cuidado. Dentro había un marco, y dentro del marco había un artículo de periódico. Pero no era cualquier artículo. Era de 2003, con el titular «Empleada doméstica heroica salva a bebé de incendio mortal». Había una foto borrosa de Nomsa siendo tratada por paramédicos, con Thomas envuelto en una manta en el fondo. «Encontré esto en los archivos del periódico», explicó Thomas. «Pensé que deberías tenerlo, un recordatorio de lo que hiciste, de quién eres». Nomsa miró la foto, sus dedos trazando su rostro más joven. Era más joven entonces, más fuerte. «Sigue siendo fuerte», dijo Thomas con firmeza. «Lo más fuerte que conozco». Se sentaron en la pequeña sala de estar de Nomsa, tomando café mientras el sol subía más alto en el cielo. Hablaron de todo y de nada, los planes de expansión para Manos Limpias, los estudios de Tabo, las últimas novedades en EasyPay África. Pero eventualmente la conversación derivó hacia un tema más serio. «He estado pensando», dijo Thomas lentamente, «sobre mis padres». Nomsa puso su taza de café. «Sí, no les he hablado en meses. Ni siquiera saben que te encontré». Thomas se pasó una mano por el cabello. «Parte de mí quiere mantenerlo así. Siguen siendo las mismas personas egoístas que te despidieron. Pero otra parte de mí
Siente que deberías intentar perdonarlos, terminó Nomsa suavemente. Thomas la miró con sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Porque conozco tu corazón, dijo Nomsa. No eres como ellos, Thomas. No guardas rencor. Y eso es algo hermoso. ¿Tú los perdonaste?, preguntó Thomas. Nomsa consideró la pregunta. Durante mucho tiempo estuve enojada. Sentí que me habían robado algo precioso, la oportunidad de verte crecer. Pero con el tiempo me di cuenta de que el perdón no es para ellos. Es para mí. Sostener la ira solo me lastimaba a mí misma. Y ahora, dijo Nomsa, sonriendo, estoy en paz. Tu regreso a mi vida es más de lo que jamás pensé posible. No necesito nada más de tus padres. Thomas asintió lentamente. Creo que necesito verlos. No por ellos, sino por mí, para cerrar ese capítulo de mi vida. Entonces hazlo, alentó Nomsa. Pero recuerda, el perdón no significa olvidar, ni significa permitir que te lastimen de nuevo. Significa liberarte del peso del pasado. Una semana después, Thomas se encontró parado frente a la mansión de sus padres en Santon. Era incluso más grande de lo que recordaba, todo vidrio y acero moderno, diseñada para impresionar más que para dar confort. Elena abrió la puerta ella misma, claramente sorprendida de verlo. Tomás, no esperábamos. Lo sé, dijo. ¿Puedo entrar? El interior era tan frío y impersonal como siempre. Arte caro en las paredes, muebles de diseñador que nadie realmente usaba. Peter entró desde su estudio, su expresión cautelosa. «Hijo», dijo, y la palabra sonaba extraña viniendo de él. No habían sido padre e hijo realmente en años. «Necesito hablar con ustedes», comenzó Thomas, sentándose sin esperar invitación. Encontré a Nomsa Khumalo. Elena se puso pálida. Peter se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste?», tartamudeó Elena. «La encontré. Hace 3 meses. Y he estado pasando tiempo con ella, conociendo a la mujer que arriesgó su vida por mí, mientras ustedes se quedaban afuera y la miraban arder». «Thomas, eso no es justo», comenzó Peter. «¿No es justo?». La voz de Thomas se elevó. «¿Saben lo que no es justo? Que esa mujer, que mostró más valor en una noche que ustedes en toda su vida, pasara los siguientes 20 años limpiando casas de otras personas. ¿Saben dónde vivía? En un apartamento de una habitación en Alexandra. ¿Saben cuánto ganaba? Apenas suficiente para sobrevivir. Le dimos dinero», protestó Elena débilmente. «Le dieron 20,000 rand y la despidieron», espetó Thomas. «Pusieron más valor en su comodidad emocional que en la vida de la mujer que salvó a su hijo». Silencio pesado llenó la habitación. Finalmente, Peter habló, su voz cansada. «Tienes razón. Nos avergonzamos de nosotros mismos aquella noche, de nuestra cobardía, y fue más fácil eliminar a Nomsa de nuestras vidas que enfrentar ese hecho cada día». «Al menos admites la verdad», dijo Thomas, algo de su ira disipándose. Elena se secó los ojos. ¿Qué quieres de nosotros, Thomas?» «Reconocimiento», dijo simplemente. «Reconocimiento de lo que hicieron, y que entiendan que Nomsa ahora es parte de mi vida, de mi familia, y si quieren ser parte de mi vida, necesitan respetar eso». «¿Quieres que la conozcamos?», preguntó Elena, su voz temblorosa. «Eventualmente», dijo Thomas, «cuando ustedes estén listos para tratarla con el respeto que merece, no como una ex empleada, sino como lo que es, la mujer que me salvó la vida». Peter asintió lentamente. «Entiendo. Y Thomas, para lo que vale, lo siento. Debimos haber sido mejores. Deberíamos haberte protegido nosotros mismos aquella noche. Y definitivamente deberíamos haberle agradecido a Nomsa apropiadamente. No era suficiente. Nunca sería suficiente para compensar años de negligencia y egoísmo. Pero era un comienzo». Thomas se levantó para irse. «Hay una cosa más que deben saber. He establecido una fundación en nombre de Nomsa. La Fundación Nomsa Khumalo,
para el empoderamiento de trabajadoras domésticas. Proporciona educación, capacitación y microcréditos para empleadas domésticas en toda Sudáfrica. Espero que consideren donar. No esperó su respuesta. Simplemente se fue, dejando a sus padres con su vergüenza y arrepentimiento. 6 meses después, Nomsa estaba de pie en un escenario en el Sandton Convention Center, mirando a una audiencia de cientos de personas. Era la gala de lanzamiento de la Fundación Nomsa Khumalo y ella iba a dar el discurso de apertura. Sus manos temblaban mientras sostenía el micrófono. Nunca había hablado frente a tanta gente antes, pero miró entre la multitud y encontró a Thomas en la primera fila, sonriendo alentadoramente. A su lado estaba Thabo, orgulloso en su traje nuevo. Y en la fila de atrás, para su sorpresa, estaban Helena y Pieter van der Merwe. Habían llegado al alcance 2 semanas atrás, pidiendo reunirse con ella. Había sido incómodo y emocional, lleno de disculpas tardías y lágrimas. Nomsa no había perdonado completamente. No estaba segura de poder hacerlo alguna vez, pero había aceptado su disculpa. Había elegido la gracia sobre el rencor. «Buenas noches», comenzó Nomsa, su voz más firme de lo que esperaba. «Mi nombre es Nomsa Khumalo y soy trabajadora doméstica». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No ex trabajadora doméstica, no empresaria o directora de fundación, trabajadora doméstica, porque eso era lo que era, y no sentía vergüenza por ello. He pasado más de 30 años de mi vida limpiando casas de otras personas, lavando su ropa, cocinando sus comidas, cuidando a sus hijos, y durante la mayor parte de ese tiempo fui invisible, solo otra trabajadora doméstica en un país lleno de ellas. Pero hace 20 años hice algo que cambió mi vida para siempre. Salvé a un niño de un incendio, y aunque las consecuencias inmediatas de ese acto fueron dolorosas, perdiendo mi trabajo y separándome de ese niño, lo que no sabía era que las semillas de algo hermoso habían sido plantadas. Nomsa miró a Thomas, su voz llenándose de emoción. Ese bebé creció hasta ser un hombre bueno, un hombre que no olvidó, un hombre que me buscó durante años, no para pagarme, sino para conocerme, para honrarme, para mostrarme que mi vida importaba. Esta fundación no se trata de mí, se trata de las millones de mujeres como yo que trabajan en las sombras, las mujeres que mantienen funcionando los hogares de Sudáfrica, pero que rara vez son vistas o valoradas. Las mujeres que se sacrifican por familias que no son las suyas, que dan amor sin esperar nada a cambio. Merecemos más. Merecemos salarios justos, condiciones de trabajo seguras, respeto y dignidad. Y esta fundación ayudará a hacer realidad eso. La audiencia estalló en aplausos. Nomsa sintió lágrimas en sus ojos, pero estas eran lágrimas de alegría, de realización, de propósito. Cuando bajó del escenario, Thomas la envolvió en un abrazo. «Estoy tan orgulloso de ti, mamá Nomsa». «Y yo de ti, hijo mío», susurró ella, y se dio cuenta de que era verdad. En algún momento durante estos meses, Thomas se había convertido en el hijo que nunca supo que necesitaba. No por sangre, sino por amor. Helena y Peter se acercaron tímidamente. «Fue un discurso hermoso, Nomsa», dijo Helena, su voz sincera. «Gracias», respondió Nomsa con gracia. «Habría más trabajo por hacer». La fundación estaba solo comenzando. Manos limpias necesitaba expandirse. Thabo aún tenía años de estudio por delante. Pero mientras Nomsa estaba rodeada de personas que la amaban, personas cuyas vidas había tocado y que habían tocado la suya, sintió algo que no había sentido en décadas. Sintió esperanza. No la esperanza desesperada de alguien apenas sobreviviendo, sino la esperanza radiante de alguien que finalmente está prosperando. La esperanza de que el futuro sería mejor que el pasado. La esperanza de que su vida, tan ordinaria y tan extraordinaria, había importado.
Y mientras la noche continuaba, llena de música y risas y planes para un mañana más brillante, Nomsa se permitió creer en algo más. Creyó que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas realmente suceden. No de la manera en que esperas, no con castillos y príncipes y finales felices perfectos, pero con conexiones reales, sacrificio real, amor real. Y eso, Nomsa sabía ahora, era el tipo de magia más poderoso de todos. El sol se ponía sobre Johannesburgo, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que le recordaban a Nomsa otra puesta de sol, hace muchos años. Pero este era diferente. Este era pacífico. Nomsa estaba de pie en el jardín de su casa, más grande ahora, en un vecindario mejor. A sus 57 años todavía trabajaba, pero en sus propios términos. Manos limpias, corazones puros, ahora empleaba a más de 200 mujeres en 3 ciudades. La Fundación Nomsa Khumalo había ayudado a miles de trabajadoras domésticas a obtener educación y capacitación. Pero lo que más le importaba estaba aquí, ahora, en su jardín. Thomas estaba allí con su novia, una joven brillante llamada Lerato, que trabajaba en medicina comunitaria. Jabo estaba allí con su esposa embarazada, sonriendo mientras su mano descansaba protectoramente sobre su vientre en crecimiento. Incluso Elena y Peter estaban allí, su relación con Nomsa aún algo incómoda, pero mejorando lentamente con el tiempo. ¿Lista, mamá Nomsa?, preguntó Thomas, sosteniendo una cámara. Nomsa asintió, reuniéndose con el grupo. Mientras todos se juntaban, sonriendo para la foto, Nomsa pensó en el viaje que la había traído aquí. 20 años atrás, había subido corriendo unas escaleras en llamas sin pensar en las consecuencias. Había arriesgado todo por un bebé que ni siquiera era suyo. Y aunque los años que siguieron habían sido difíciles, llenos de lucha y dolor, habían llevado a este momento, a esta familia cosida no por sangre sino por amor, a este legado no de riqueza sino de dignidad y cambio, a esta vida ordinaria y extraordinaria a la vez. Mientras el flash de la cámara capturaba su sonrisa, Nomsa supo con certeza que había vivido bien. No perfectamente, no sin cicatrices, pero con propósito. Había salvado una vida aquella noche hace 20 años. Pero en realidad, Thomas también había salvado la suya, y juntos estaban salvando muchas más.